Estamos en el ejercicio 1 de fondo fijo, que es la página 13, y una de la tercera antes de terminar. Bueno, lo que nos dice acá es el paso a paso de un fondo fijo. O sea, dice, UNLU decide constituir un fondo fijo de 1000 a partir del 2 de enero del 18. En el mes de enero se registran las siguientes operaciones vinculadas al mismo. Y nos dice que el 2 de enero se emite el cheque del Banco Itaú por 1000 pesos para constituir el fondo fijo. El 16 de enero, el responsable del fondo fijo presenta la primera rendición, que incluye comprobantes de los siguientes conceptos: remis 300, artículos de limpieza 250. Aprobada la misma, se efectúa la reposición emitiendo un cheque. El 31 de enero se realiza el arqueo del fondo fijo, que arroja el siguiente resultado: gastos de papelería 150, gastos de artículos de limpieza 240, viáticos 120, efectivo 490. El 2 del 2, el responsable del fondo fijo presenta la rendición para su reposición: gastos de librería 150, gastos de limpieza 300. El 3 de febrero se emite un cheque de nuestra cuenta bancaria para reponer el fondo fijo y aumentar su monto en 1000. Se pide registrar en el libro diario. Y nosotros vamos a registrarlo, todo esto, bajo los dos conceptos: si usamos cuenta de movimiento y si usamos cuentas patrimoniales, ¿sí? Entonces, tengan ustedes la guía a mano. Voy a empezar con lo que es cuentas patrimoniales. Entonces, el 2 de enero, entonces, se constituye el fondo fijo. ¿Cómo uno constituye el fondo fijo con cuenta patrimonial? O sea, ahí la cuenta fondo fijo vendría a ser un activo. ¿Mm? Ambas formas son parecidas, ¿sí? La única diferencia es que si ustedes ven la cuenta de fondo fijo cuando al cierre de ejercicio, en los saldos, los saldos al cierre, tienen que hacer un ajuste, sacar eso y pasarlo al banco. O sea, dar vuelta a este asiento, vendría a ser, ¿sí? Entonces, acá dice que se constituye un fondo fijo por 1000. Fondo fijo, activo que aumenta, 1000 en el debe. Y dice que se emite un cheque, ¿sí? A través del Banco Itaú por esos 1000 pesos. Entonces, activo que disminuye, Banco Itaú, cuenta corriente, 1000 en el haber, ¿sí? Esto es facilísimo: aumenta el activo fondo fijo, disminuye el activo Banco Itaú, cuenta corriente, por el importe por el cual se constituye el fondo fijo. Después dice que el 16 de enero se hace un gasto del fondo fijo, ¿sí? Una rendición. Entonces, dice que esa rendición incluye los siguientes comprobantes: remis, que serían viáticos y movilidad, por 300, es un resultado negativo. Fíjense acá, resultado negativo, viático y movilidad 300. Y después, artículos de limpieza, esos serían gastos de limpieza, otro resultado negativo, 250 en el debe. Y voy a disminuir fondo fijo, ¿sí? Por el importe que gasté, 550, la suma de estos dos. A fondo fijo, 550. Después dice que aprobada la misma se efectúa la reposición, o sea, se vuelve a reponer esos 550 en ese mismo día. ¿Cómo se repone el fondo fijo? Y de vuelta, aumento el fondo fijo por lo que gasté en ese momento, que eran 550, para volver a tener los 1000, ¿sí? Entonces, a fondo fijo, perdón, fondo fijo, 550 en el debe, a Banco Itaú, cuenta corriente en el haber, 550. Vuelvo a tener saldo 1000, ¿sí? El 31 de enero se realiza el arqueo de fondo fijo, que arroja el siguiente resultado: gastos de papelería 150, miren que acá, gastos de artículos de limpieza 240 y viáticos 120. Entonces, gastos de papelería, que es un resultado negativo también, acá iría, ahí está un resultado negativo, 150, gastos de limpieza 240, otro resultado negativo, y viáticos y movilidad, o viáticos, como quieran, o gastos de viáticos, resultado negativo 120. La suma de estos tres gastos hace que el fondo fijo haya disminuido en 510 pesos. Acá me aparece que en efectivo 490. O sea, lo que me está haciendo hizo el arqueo. O sea, de los 1000, si yo le resto 510, me tiene que quedar de efectivo 490, ¿o no? Entonces, ahí está correcto. Supónganse que cierra el ejercicio y no me aparecen los 590.
me aparecen, perdón, no me aparecen los 490, me aparecen 480, ahí tengo un faltante, ¿sí? El faltante es un resultado negativo. Entonces, si habría un faltante, yo tengo que hacer un ajuste, que ahora se los voy a contar cómo es. El 2 del 2 dice que el responsable del fondo fijo presenta la rendición para su reposición. Gastos de librería 150, gastos de limpieza 300. Entonces, acá es 2 del 2. Dice 2 de enero es 2 del 2, ¿sí? Entonces, gastos de librería 150. Acá, papelería y librería 150. Resultado negativo. Gastos de limpieza 300. Sumo a lo que ya había gastado 450, ¿sí? Entonces, si yo tenía 490, me quedan de saldo, o sea, en efectivo, solamente 40 pesos, ¿sí? En el caso que hubiera un faltante, o sea, que en lugar de quedarme 40 pesos cuando yo hago el recuento, porque obviamente voy contando la plata, me fijo de cuánto tengo. Si me quedaría 4, en vez de 40 pesos, 30 pesos, yo acá tengo que hacer un asiento que diga, diferencia acá, en el debe, es un resultado negativo. Diferencia fondo fijo, ¿sí? Por 10 a fondo fijo 10, ¿sí? Ahí hago ese asiento y ya me quedarían los 30 pesos que yo digo que tengo en stock. O el responsable del fondo fijo tendrá que poner de su bolsillo 10 pesos para completar los 40 que debería haber. Esas son las dos opciones que puede pasar cuando haya faltante de fondo fijo, ¿sí? ¿Qué más? Ahora, el 16 de enero. No, acá esperen que no le cambié el. Me parece así, no le cambié. No es 16 de enero, es 3 de enero, 3 de febrero. Se emite un cheque de nuestra cuenta bancaria para reponer el fondo fijo y aumentar su monto a 1000. Primero voy a cambiarle la fecha, así no hay error. Y esto es el 3 de febrero. Ahí está. Entonces, fíjense que dijimos que habiendo gastado esto y habiendo gastado lo anterior, acá, ¿sí? Estos 510 más la diferencia que gasté ahora, me quedaban 40 pesos en el fondo fijo. Eso dijimos, ¿no? Y les mostré yo qué pasaría si hay faltante. Entonces, tengo 40 pesos de stock, o sea, de saldo en fondo fijo. Y dice que se repone ese fondo fijo y se aumenta en 1000 más. Entonces, si yo tengo que reponer por los 1000 que tenía hasta acá, ¿sí? Que ahora me quedaron 40, yo tendría que subir, o sea, hacer un chequecito por 960. Pero como lo repone, o sea, quieren aumentar porque se ve que gastan bastante en fondo fijo, dice, bueno, vamos a aumentarlo un poco más. Les parece que pedir autorización, han autorizado, tiene que haber un acta, algo. Entonces, ahora el 3, ay, me quedó 3 de 3. 3 del 2, voy a aumentar fondo fijo 1960 a Banco Itaú, cuenta corriente 1960. ¿Sí? Entonces, mi saldo, o sea, el de fondo fijo, fíjense que acá quedaban 40, que era lo que yo les contaba hoy, debo reponer los 960 más 1000 de incremento. Y así quedaría el fondo fijo en lugar de constituido por 1000 por 2000. ¿Sí? Acá les muestro con si habría una diferencia. Supongamos que el arqueo arroja un total de 30 en efectivo. ¿Sí? En lugar de tener estos 40 que corresponde tenerlo acá, tenemos 30. O sea, un mal vuelto, lo que quieran pensar. Entonces ahí tienen que hacer el asiento ese que les dije yo,
de diferencia o faltante fondo fijo y a fondo fijo. O que el responsable del fondo fijo ponga el dinero que falta. ¿Sí? Esas son las dos opciones a tener en cuenta. Y acá, esperen que volví para atrás, creo. Acá, con cuentas de movimiento. Ahora, ¿qué pasaría si uso cuentas de movimiento? La característica cuando uso cuenta de movimiento que nunca uso la cuenta. Esperen que voy para atrás. Acá. Nunca utilizo la cuenta fondo fijo debitándola. O sea, siempre voy a hacer un cheque en reposición, en la registración contable. Entonces, creamos el fondo fijo. Es igual que en el anterior, nada más que la característica acá que no es cuenta de activos, sino de movimiento. Fondo fijo, 1000. A Banco Itaú, cuenta corriente, activo que disminuye, 1000. ¿Sí? El 16 de enero, como ya todos sabemos, que lo vimos con las cuentas patrimoniales, hubo viáticos y movilidad, resultado negativo 300, gastos de limpieza 250. ¿Sí? Y acá, fíjense la diferencia. Nosotros con las cuentas de patrimoniales lo que hacíamos acá es activo que disminuye a fondo fijo. Cuando usamos cuenta de movimiento, siempre se emite, o como que se repone constantemente el fondo fijo. Entonces, emitimos un cheque reponiéndolo. ¿Por qué? Porque esta plata que estamos registrando ahora ya fue gastada del fondo fijo. O sea, se agarró la plata del fondo fijo, se gastó y ahora se repone cuando se hace la registración. Entonces, lo que se hace acá siempre es, en lugar de poner fondo fijo, la reposición a Banco Itaú, cuenta corriente, por lo que se gastó. 550. Entonces, fíjense que siempre quedan 1000. ¿Sí? Entonces acá, el 31 de enero, se realiza el arqueo del fondo fijo que arroja el siguiente resultado. Acá era donde se hacía el arqueo y se registraban los gastos. Tenemos viáticos y movilidad 120, gastos de limpieza 240, gastos de papelería 150. Y acá, otra vez, en lugar de poner a fondo fijo 510, vamos a poner a Banco Itaú 510. Se repone el fondo fijo. ¿Sí? El 2 de enero se vuelve a rendir los gastos de papelería y librería 150, gastos de limpieza 300. Y fíjense, otra vez completamos con el cheque. ¿Sí? Y por último, es cuando se hace el aumento del fondo fijo. Fíjense que la diferencia acá va a ser que yo el aumento lo voy a hacer por realmente el neto que quiero aumentar. ¿Por qué? Porque en toda la situación donde se fueron haciendo gastos de fondo fijo, lo que se terminó realizando es la reposición en sí misma, ¿sí? El fondo fijo se mantuvo en 1000 constantemente durante todo el periodo. Entonces ahora quieren aumentarlo 1000 más. Bueno, el asiento que tengo que hacer es como el primero que hice, fondo fijo con cuenta de movimiento a Banco Itaú, 1000, cuenta de activo, ¿sí? Y ahí el fondo fijo quedaría con los 2000, ¿sí? Solo debo reponer los últimos 1000 que decidieron hacer. ¿Qué pasa acá? Con el fondo fijo se arroja una diferencia en el haber. Por ejemplo, en lugar de quedar con 1000, quedaría con 999. Perdón, 990. Entonces ahí también lo que tenemos que hacer es registrar el faltante fondo fijo, una cuenta de resultado negativo 10, cuenta de movimiento a fondo fijo 10. ¿Sí? Entonces cuando voy a reponer, lo que voy a hacer es poner 1010 en vez de 1000. ¿Por qué? Porque me faltó acá 1000 pesos que perdí.
o el responsable debe poner los 1000 y esto no lo hago. ¿Sí? Haría solamente la reposición del fondo fijo, como hicimos en la otra pantalla, que decía 1000. Acá la repone, o sea, como si acá estamos reconociendo que hay un faltante, una pérdida de 10 pesos, entonces tengo que reponerla. Entonces, en la reposición esta que haga yo del 2 de febrero va a ser de 1010 pesos. Bueno, acá hice lío con las fechas, pero ustedes sigan la fecha correcta. Y ahí termina lo que es fondo fijo.